Hola, ¿qué tal? Soy Edison Suárez. Yo soy Lali. Y yo Valeria. Y esto es Podcatólicos. Creo que vamos a tener que seguir ensayando el intro, pero no nos podemos dar el lujo de grabarlo 20 veces y que se llenen las memorias solamente por el saludo. Así que bienvenidos a nuestro primer podcast. Sí. Entonces creo que como es un podcatólico deberíamos iniciar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mamita María, te entregamos cada una de nuestras palabras. Ayúdanos a discernir y a no cometer herejías en esto que solamente es una opinión, una manera de pensar, que no vayamos a difundir errores y de que siempre se haga todo para tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Bueno, creo que vamos a empezar este podcast con el pie derecho porque vamos a hablar de cómo organizar la oración en tiempos de pandemia. Creo que es un tema muy actual porque la pandemia nos tiene, nosotros no a ella, sino ella a nosotros. Así que a sugerencia de Edison, este va a ser el tema con el que vamos a iniciar. No nos vamos a decir mentiras, entonces creo que en este tiempo que llevemos en Dios, de este proceso de conversión que llevemos, siempre acomodar la oración es algo importante porque es un momento de intimar con el Señor. Y no voy a decir que he sido perfecta, y mucho menos no sé si ellos han sido perfectos. Siempre he tenido muchas dificultades, siempre que pasa algo en mi vida. Cuando me mudé de ciudad, cuando me mudé de casa, cuando empecé a vivir con mi esposo, cada cosa que pasa en mi vida, incluso simplemente salir a vacaciones del semestre, desorganizaba la rutina que tenía y las oraciones como las estaba haciendo y hacía que me tocara volver a repensarme, a la palabra favorita de todos los profesionales hoy en día, a reinventarme para poder cumplir con mi plan de oración. Y ahora encerrados, que se supone que tenemos el tiempo del mundo, justamente es cuando menos tiempo hemos tenido para orar, porque se ha dificultado, no sé, a mí se me ha dificultado, no sé ustedes, ¿qué opinan? A mí también se me ha dificultado porque durante este tiempo de cuarentena también, o sea, todo me cambió. Yo estaba en otra ciudad, estaba estudiando, terminando mi carrera y de un momento a otro todo el mundo para la casa, entonces yo me vine para mi pueblo a pasar el tiempo de cuarentena y todos mis horarios cambiaron, todo desde casa, ayudar con las cosas de aquí de la casa. Entonces, como hemos escuchado muchas veces, reinventarnos con nuestros horarios de oración. Entonces, también se me ha dificultado porque hemos escuchado muchísimas veces esa frase de que ya no hay excusas para decir no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer esto. Antes lo pedíamos a gritos y ahora que ya lo tenemos, como que menos hacemos. O sea, como que Dios mío, tengo 24 horas del día de alguna manera libres o más horas libres y es cuando menos hago. O sea, no sé si falta de disciplina, falta de amor, pero realmente se ha hecho muy difícil, muy difícil. Entonces, o sea, sí me ha costado bastante. ¿Qué dice Edison? Sí, así es. O sea, en el proceso de conversión ya era difícil, o sea, ya fue difícil y en estos caminos ya de consagración, según la metodología de San Luis María de Montfort, buscar ese espacio ha sido difícil. Realmente son varias prácticas que tenemos que hacer de oración y realmente más que prácticas por hacer, realmente debe ser una necesidad que necesite nuestra alma. Y antes tomaba excusa el trabajo, incluso los picos de tiempo para ir a la oficina, los trancones. Pero ahora que estamos en pandemia, ahora son otros problemas. Hacer esa transición a trabajar todo desde la casa, desde la cuarentena, ha sido muy difícil y efectivamente entró a afectar todo. Entró a afectar nuestra vida laboral, a los que están estudiando. Valerie también afectó en su universidad, a Laura en la universidad también, con el trabajo también. A mí también me afectó fuertemente. Y esto obviamente entró también a afectar nuestra vida espiritual con ese espacio que le dedicamos a la oración. Yo creo que Valeria decía algo súper importante y era que se supone que es el momento que tenemos tiempo. Siempre decíamos, es que no hay tiempo. Eso dice, es que estoy en el trancón, es que habían 500 excusas. Y ahora que nuestras excusas se cayeron, aún así no hay tiempo. Y creo que aquí hay que separar como dos conceptos. Algo que es
Hay prácticas de oración que hacemos por deber y hay prácticas de oración que hacemos por querer. El problema es que esas prácticas que hacemos por deber también las debemos amar, porque en el momento que no las amamos es cuando empieza a pasar todo esto del desorden y nos empezamos a estresar un buen. Y al final del día se nos vuelve simplemente lo que muchas veces nos han dicho, solamente chequear. Estuve en misa, hice el rosario, leí un libro espiritual, entonces esa no es la idea. Creo que tenemos que volver a enamorarnos de la práctica que estamos realizando. Eso sí, súper importante. Incluso decía San Agustín de que la oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Si yo soy la primera que no tiene sed de Dios, por más de que Dios esté sediento de saber de mí, de saber qué hice en el día, pues yo no voy a llegar a ese momento de intimidad y a orar con él. Exacto, pues una vez hablaba con una persona y me decía, vale, es que la oración es esencial, o sea, es algo importantísimo como esa necesidad de yo comer en el día, como esa necesidad de tener que bañarme. O sea, no puede ser como una opción para nosotros el decir voy a orar o no voy a orar. Sí o sí tenemos que orar porque es el alimento para nuestra alma. Si yo no oro, no me comunico con Dios, no me enamoro de Dios. O sea, ponemos el ejemplo de un noviazgo. O sea, si yo me quiero enamorar de una persona, pues yo me acerco a ella, la conozco, le pregunto qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas. Así mismo es con Dios. Si yo me quiero enamorar de Él, me tengo que acercar a Él, buscarlo, preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga con mi vida? O sea, estar en constante oración. Y eso lo vemos en los santos. Los santos son un ejemplo de oración. Ellos vivían todo el tiempo en constante comunicación con Dios. Y no se trata de decir, Dios, me voy a dejar de trabajar, voy a dejar de estudiar, voy a dejar de hacer mis deberes de Estado por ir a orar, a orar, a orar. No. O sea, es convertir nuestro día en una oración. Que por lo menos voy para el trabajo y pues voy orando. Por lo menos a mí me pasaba que cuando estaba en Cali, por las mañanas, pues mi horario era, yo salía, entraba a las 7 de la mañana, entonces yo cogía el transporte masivo y como sabía que me demoraba 40 minutos, media hora, pues me daba el tiempo para irme haciendo el rosario. De venida me venía haciendo las oraciones del consagrado. Entonces así me iba cuadrando todo, o sea, es aprovechar esos pequeños espacios para orar, para estar pensando en Dios, que voy caminando, Señor, qué hermoso está el cielo hoy. Señor, qué bonito este día que me ha regalado. También, o sea, dejamos de ver esas pequeñas cosas que Dios nos regala en el día y convertirlas en una oración. En el momento de comer, agradecerle a Dios por esa comida. O sea, que todo se nos convierta en una constante comunicación con Cristo, porque así es donde vamos uniendo y elevando nuestra alma hacia Él. O que nos llegan esos momentos de turbación o de tentación, a utilizar las jaculatorias. Jesús, te amo, María, te amo. Estar en constante oración. Y nos lo dicen los santos. Y yo traía pues una pequeña frase que decía Santa Teresita sobre la oración, que nos da como esa definición, que dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una simple mirada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y amor en medio de la prueba o en medio del gozo. Es algo grande y sobrenatural que me dilata el alma y me une a Jesús. En resumen, la oración es un impulso del corazón. Si yo amo algo, yo quiero estar en constante, si yo amo mi celular, estoy en constante ahí teniéndolo mi celular en la mano todo el tiempo. Si amo estar en mi casa, ahí voy a estar todo el tiempo. Si yo amo a Cristo, quiero estar cerca de Él. Es un impulso del corazón. Entonces, por eso debemos amar la oración en todo momento. Y si por lo menos uno dice, Dios mío, pero ¿será que mi oración está dando fruto? O sea, ¿será que mi oración sí o la hago porque me toca y no porque realmente la ame? Entonces, decía una vez una persona que cuando usted haga, por ejemplo, el Santo Rosario. Entonces usted hizo el Santo Rosario y después del Santo Rosario, ¿cómo quedó? O sea, ¿le dieron ganas de seguir orando? O simplemente, ya hice el Rosario, ya, checklist y le doy el chulito al Santo Rosario y ya. O sea, si quedó ese sin sabor es porque realmente no oraste con el corazón. Pero si terminaste el rosario y dices, Dios mío, necesito orar más, Virgen María, ayúdame, dame la gracia, ahí es porque sí está dando fruto tu oración. Ahí es porque sí la hiciste con el corazón. Entonces empezar a evaluar cada vez que oramos cómo lo estamos haciendo, si lo hacemos por obligación o lo hacemos por amor, si lo hacemos como los santos nos lo enseñan todos los días o simplemente
por llenar una lista o por calmar nuestra conciencia. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces preguntarnos eso cada momento que vamos a orar, o todos los días. Y así es. Incluso se me Yo, viene a la mente una vez que me decían que qué es lo más importante en mi vida. Lo más importante en mi vida es aquello que pienso en la mañana apenas levantarme. Pienso en voy a orar, voy a darle gracias al Señor, o pienso en coger el celular, o pienso en cómo estarán los niños, cómo estará mi esposo, mi mamá seguirá bien, tengo que levantarme a hacer esto, esto, esto. ¿Qué es lo primero que pienso? Ahí sé dónde está enfocada y qué es lo que más estoy y qué es lo que estoy amando más. Entonces, como que incluso lo que decía Valeria me recordó eso. ¿Ibas a decir algo, Suárez? sí, así es. Yo creo que aquí, pues, entiendo que digamos, nuestro tema es cómo nos tenemos que organizar en estos tiempos de pandemia en nuestra oración. Y realmente lo que uno debe buscarse la raíz es por qué necesito buscar la oración, ¿sí? Porque yo necesito buscar a Dios. Realmente yo con mis fuerzas, con mis propios pensamientos, con mis propios sentimientos, puedo ser el jefe o delimitar lo que yo quiero en mi vida, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en mi labor de ingeniería o en general en la vida profesional, uno quiere tener todo controlado, ¿sí? Y, es, y aunque uno, por más quiera, uno se da cuenta que realmente uno no puede controlar nada, son demasiadas variables. Así mismo va a pasar con la vida de uno. Realmente en la vida cristiana debemos entender que si usted se guía por el sentimiento, son dos palabras de sentimiento y justamente es de sentir y de mentir. Entonces realmente te estás mintiendo a ti mismo. Y realmente si te das cuenta que efectivamente tú necesitas, que realmente no depende de tu fuerza, de ti mismo, de que tú eres superego, de que todo lo puedes hacer por ti mismo, te das cuenta que realmente necesitas ese arquitecto, esa figura que llamamos Dios, ¿sí? El creador del universo, que solamente todo por Él, nosotros no somos nada sin Él. Si tenemos muy claro que realmente esa es nuestra raíz, entendemos que lo primero que tengamos que hacer tan pronto nos despertemos o tan pronto nos acostemos, sea buscarlo siempre a Él, ¿sí? Si nuestro cuerpo necesita esa energía que está en los alimentos para poder fortalecer nuestro cuerpo, pues simplemente para poder respirar. Asimismo, necesitamos todos los días, cada mañana, de ese alimento que necesita nuestra alma, ¿sí? Y ese alimento realmente proviene de Dios. Y ese alimento que proviene de Dios es justamente es establecer esa conexión de esa práctica de oración que tengamos con Él. Y realmente es una práctica, es algo que realmente deben hacer de nuestra alma, no debe ser como algo que sea por reflejo, ¿sí? Sino realmente que sea un deseo ardiente que nazca justamente que en todos los días. Por ejemplo, algo que me pasaba cuando no estábamos en pandemia. Entonces, si yo tenía que estar a las 8 de la mañana en la oficina, entonces eran 2 horas, entonces me acuerdo que tenía que levantarme, tenía que tomar la ruta que pasaba a las 5:30. Entonces, la primera práctica que me acuerdo mucho era las oraciones de consagrado. Era un tiempo de 30 minutos, era un tiempo de 30 minutos. Eso implicaba que tenía que levantarme a las 4:30, ¿sí? Realmente si quería hacer ese esfuerzo, realmente que mi primer pensamiento sea esa búsqueda de Dios, entonces era, por ejemplo, tratar de levantarme más temprano para iniciar esa primera oración. Ahora que estamos en pandemia, acá en cuarentena, que yo jugaba mucho con ese tiempo de transporte y también como obligarme a levantarme temprano, entonces ahora va a ser el problema, listo, ya no tengo que levantarme temprano, ¿sí? Pero entonces ahora, si antes lo que me motivaba era, tengo que estar a las 5:30 antes de que salga la ruta, ¿sí? O si no, estoy fregado porque el trancón va a ser horrible. Entonces ahora, ¿qué es lo que realmente me motiva a que yo lo tenga que hacer, que sea lo primero que quisiera que hacer tan pronto me levante? Porque ahora la pereza es lo que más nos está consumiendo y a veces ese tipo de oración, por ese cheque que estamos nombrando, se está yendo ya para el final del día, ¿sí? Y algo ahí, o sea, ni siquiera es como la pereza. O bueno, sí, en parte sí, es como ese tema de la pereza, pero también, o sea, antes decíamos, no, Dios mío, o sea, el mundo que nos rodea como que de alguna manera nos absorbe, pero ese mundo ya no hay necesidad de estar allá afuera para decir de que nos absorbe y no nos deja como tener ese silencio y esa intimidad con Cristo, sino que
en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, también se puede meter ese mundo a través de las redes sociales, que es donde actualmente se mueve todo, porque ahí es donde podemos encontrar al médico, el mejor consejero, el psicólogo, o donde podemos encontrar mucho material espiritual, pero por ahí también se nos puede ir metiendo el mundo y una gran distracción para la oración. Entonces también es una parte importante que se debe cuidar muchísimo, porque cuando uno Sí, menos así es. piensa ya descuidó todo y mantiene esa ahí a través de las redes sociales, y que al final eh, pueden ayudar mucho, pueden aportar, pero también te pueden alejar de la oración, también te pueden alejar como de esa parte espiritual que es esencial para nosotros. Pero entonces yo creo que estamos hablando de pereza y de desorden. Estamos desordenando nuestros tiempos en redes sociales o en otras actividades que quizás no necesitaban tanto tiempo o tanto enfoque en el momento. Entonces, como que respondiendo dos cosas, ahorita Valeria se iba muy a la parte espiritual de todo lo que es la oración, y tengo un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos hacía varias preguntas que sería muy interesante que respondiéramos, pero respondiendo también lo que decía Edison, de que es ingeniero, que le gusta tener todo estructurado, todo ordenado, y hice como unos pequeños, o sea, también desde mi ingeniería, no desde mi espiritualidad, sino también desde mi ingeniería, coloqué unos pequeños puntos que considero a mí me han ayudado a organizarme en la oración. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Catecismo o doy primero los puntos? Empecemos por la teoría del catecismo, Laura. Listo. El numeral de catecismo que les traigo sobre la oración es el 2559. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y nuestra propia voluntad, o desde lo más profundo, de un corazón humilde y contrito? El que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. El hombre es un mendigo de Dios. Entonces, básicamente nos lleva a que tenemos que ser humildes cuando oramos. No como el versículo de la Biblia donde estaba el rico y... No, era más como el fariseo y el publicano. Sí. Y el uno estaba nomás echando gloria, 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 y el otro era arrepentido de todo lo que él en realidad estaba haciendo. ¿Cuál era la oración más fructífera? El del publicano, que lo estaba haciendo desde la humildad y no desde la vanagloria de todo lo que sea. Ay, es que yo sí sé mucho. Entonces, la primera pregunta que nos hace este numeral es: ¿desde dónde hablamos cuando oramos? En este momento de nuestras vidas, ¿desde dónde estamos hablando? Porque estoy muy segura que según esté nuestro estado, el estado de nuestra alma, hemos hablado desde el publicano o desde el fariseo. Personalmente, en este momento me considero más como el publicano, no porque me considere humilde, creo que considerarse humilde es el primer indicio de soberbia. Ya, porque en este momento en mi vida hay muchas cosas que se están fallando y como que me están abrumando y estoy aquí chiquitita, entonces no me siento tampoco como, oh, es que yo puedo, es que yo soy capaz, entonces como que sin considerarme humilde, estoy hablando desde el punto del publicano. Yo creo que hágale Edison. Eh, este tema de la oración, cuando no estábamos en pandemia, era fácilmente caer como el fariseo, porque ante los demás, nosotros siempre vamos a mostrar lo mejor de nosotros frente a los demás, simplemente por definición o simplemente porque eso hace parte con nuestra construcción social. Y siempre que iba al templo, era siempre uno entonces iba a estar pues pensando en cómo iba a estar vestido, si yo iba a estar bien arreglado o cómo estaba la otra persona. Entonces era como más enfocado en lo físico que incluso lo que realmente importaba en la Eucaristía. Pues yo entiendo que uno tiene que estar bien presentado en el templo, porque eso es como demostrar como la importancia de uno de estar ante la presencia del Señor, ¿sí? Sino que me refiero que antes de la pandemia era fácilmente uno podía caer en ese fariseísmo que tenemos, porque es una línea delgada, porque uno puede estar vivir como en pecado y sentirse publicano todo el tiempo, y cuando tú espiritualmente sientes que ya has mejorado eso,
entonces tú ya empiezas a ser como más fariseo, porque dices, no, yo ya estoy empezando a hacer ayuno, estoy empezando a tener realmente una vida mejor espiritual, entonces uno fácilmente se puede ir yendo a hacer un fariseísmo. Ahora, nosotros ahora, desde la cuarentena, la pregunta que me dice Laura, aquí en este momento, el único que me puede ver encerrado en mi cuarto es Dios, ¿sí? Si hay realmente un verdadero arrepentimiento de corazón, Él solamente lo puede ver, ¿sí? Que a veces cuando él está en la iglesia y fácilmente uno se le puede caer la lágrima y sentirse arrepentido, entonces como que esa emoción la puede ver la otra persona uno sin querer y uno fácilmente puede caer en ese tipo de fariseísmo, ¿sí? Pero acá en términos de cuarentena, de saber que ya no podemos estar, lo que realmente significaba eso, yo me siento más como ese tipo realmente este tiempo de cuarentena haya sido como una manera como de limpiar, de crear como pasar ese mar rojo, de dejar todo lo malo que teníamos allá en Egipto y realmente enfocarnos en lo que realmente era como que lo que busca Dios como para, vos en un término un poco más médico, esa purga que realmente necesitaba como realmente nuestra alma, si realmente necesitamos en qué es lo que estamos fallando. Tú quieres verificar en qué es lo que está fallando una persona, póngala sola y te das cuenta que por más limpia que tú creas que tenga su casa, hay algunos cuartos que estaban cerrados, oscuros, y salieron a flote y eso te desordenó todo tu hogar, ¿sí? Entonces, el estar acá confinados te hizo pensar como hacia uno mismo, hacia el interior y realmente darse cuenta de qué es lo que estás fallando, ¿sí? Este es un tiempo que permitió por nos, para muchos de todos de nosotros, pues Laura o Valeria, que realmente tiene una vida en este camino mucho más larga, se podrán dar cuenta en lo que esto significa para muchos que estamos en este camino de conversión. Yo creo que, pues respondiendo a su pregunta, Laura, yo creo que, os lo digo por mí, que yo he caído como también en esa oración del fariseo, que uno dice, Dios mío, yo tan buena, y los otros no, bueno, tampoco tan así, pero, pero en estos momentos de cuarentena, de pandemia y todo eso, uno vuelve como a su casa y, y es un tiempo para uno examinarse, lo que decía Denson, como redescubrir lo que realmente estamos fallando. Y dicen que en la casa es donde uno más sincero es. Entonces, si usted quiere saber una persona qué tan orante es, qué tan espiritual es, vaya a la casa y pregúntele a las personas con las que vive cómo es esa persona realmente. Yo podría ir a la casa de Laura y preguntarle a Oscar, bueno, ¿Laura qué? ¿Laura realmente es orante o no? ¿Qué tan, si es una publicana o un fariseo? Y, y aquí, en este tiempo de cuarentena, me ha ayudado como a evaluarme y pues me he dado cuenta que he caído muchas veces en ese tipo de oración del fariseo, pero en este tiempo sí siento que es de abandonarse en Cristo y me voy más como por el publicano. No es que sea pues la más buena ni nada de eso porque todos somos tan imperfectos, empezando por mí. Y, y en la oración pues también, ¿no? Pero pues en este momento estamos muy necesitados de Dios, muy necesitados frente a todo lo que se está viviendo en el mundo, pero también en nuestro mundo, también lo que sucede en nuestra vida, que también se han generado muchos problemas por todo esto, que se nos detuvo la vida, que todo cambió, que nuestros planes cambiaron. Entonces es momento como de abandonarse y así como que siento que me lo ha pedido Dios, como que bueno, es tiempo de abandonarse y confiar, como ese publicano que vemos en la Biblia. Creo que ahí es donde está lo que yo les decía, no es humildad, o sea, lo que les estoy diciendo, cero humildad, sino que pues no tuve de otra. Me encerré con mis problemas, con todo lo que estaba pasando, con mi ansiedad, mi estrés, con todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, y no tengo cómo ir a decir, es que mira tan buena que yo soy, yo merezco esto, yo merezco aquello.
No, fue un tiempo perfecto para conocernos a nosotros mismos. Y no es humildad decir que soy como publicano en este momento, sencillamente nos hemos abrumado en nosotros mismos y no tenemos cómo sobresalir como fariseos porque nos hemos dado cuenta quiénes somos. Y necesitamos entonces estar desde el lado del publicano, seguir reconociéndonos para ver si algún día llegamos a esa humildad. Pero entonces entendemos que la oración está desde ahí, desde ese punto de que nos hemos dado cuenta que tenemos muchísimas falencias. Incluso así es que inicia la idea de este podcast. Suárez dice, ¿cómo se están organizando en la oración? Porque obviamente Suárez reconoció una falencia que cuando Suárez la dijo, pues a mí me dio gracia porque yo también tuve mucho enredo con la cuarentena y supongo que Valeria también ha tenido todo el enredo para poder orar en la cuarentena. Así que quiero iniciar como con los puntos, pero para iniciar con los puntos, dice San Lucas 14:28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Es lo mismo, supongamos que ustedes tienen algún proyecto. Edison, yo he visto a Edison coger cuaderno tras cuaderno tras cuaderno para estructurar un cableado de red. Él planea de pe a pa. ¿Acaso ustedes para hacer cualquier proyecto que tienen en su vida no se sientan a planear, así sea en su mente, repasarlo una y otra vez, a ver cómo van a sacarlo a flote? Es lo mismo. Si nosotros tenemos planeado orar, y vuelvo a decir todo lo que va a decir de aquí en adelante, lo está diciendo Laura, la ingeniera, la que planifica, la que hace cronogramas, la que todo tiene que salir con la rigurosidad del caso que implica la ingeniería. Pero sí, yo quiero orar porque no me voy a planear para orar. Entonces, en ese tengo el primer punto. Sé consciente del tiempo que te lleva a hacer cada una de las prácticas. Yo no puedo decir, en estos 10 minutos voy a hacer el rosario porque no te va a salir en 10 minutos el rosario. Ni aunque no medites, ni aunque lo hagas corriendo, no salen 10 minutos. No salen 10 minutos. Yo no puedo decir, voy a ir a Eucaristía y solamente va a ser una hora cuando no sé si haya tráfico, si no haya tráfico, si el internet falla, si lo estoy viendo desde la casa. Yo tengo que tener como un tiempo estipulado que sea real, incluyendo esas posibles fallas, esos posibles errores de conexión, etc. y demás. ¿Algo que aportar a este punto? Sí, así es. Aquí lo que tenemos que, en esa conciencia de en qué momento sentimos esa necesidad de buscarlo, ¿sí? Varía en cada persona. Por ejemplo, en mi caso, el rosario era un tiempo que tomaba por lo menos 40 minutos más o menos, ¿sí? Y yo era consciente que no lo podía hacer en la mañana y por hacerlo a la carrera sentía que no lo hacía bien. Entonces era una práctica que la hacía, por ejemplo, mucho en la noche, ¿sí? O incluso la empezaba a hacer mientras iba en Transmilenio, pero aún así nunca se concluía bien, nunca terminaba bien. Posiblemente terminaba los misterios, pero siempre quedaban pendientes las oraciones finales. Entonces siempre era como tener muy claro en eso de cuándo se iba a hacer eso de la práctica. Pero sí, este tipo de práctica, por ejemplo, me sirvió mucho, es por ejemplo con el tema de las oraciones del consagrado, ¿sí? Esas oraciones del consagrado, si lo llevamos a tiempo, puede ser más o menos de media hora, ¿sí? Pero es una media hora que si uno lo hace, por ejemplo, si uno lo entrega con ese cariño, como que uno es lento para levantarse, ¿sí? Pero entonces uno puede jugar esto un poco a favor de uno ahora que estamos en pandemia, ¿sí? Si ahora no estamos, porque es que el tema es que yo estoy durmiendo más ahora, estoy estando más tarde porque ya sé que no tengo que correr a coger la ruta de las 5:30, ¿sí? Pero entonces este tiempo de transporte puede ser vital. Yo no sé si hasta valga la pena como volver a dar ese tipo de consejos, pero entonces yo diría que en este momento sería ideal que se levante temprano y realmente busque en esta oración a Dios y hacerlo, ¿sí? Si se entiende que es media hora, no importa,
pero acomódate eso de tu espacio. Si, por ejemplo, si es algo que habituabas de levantarte a las 6:30, entonces levántate a las 6, ¿sí? Aprovecha esa mañana a hacer eso primero de lo que realmente quiere buscar, en ese caso a Dios, en esta simple oración, ¿sí? Y el rosario, si puede demorarse un poco más, ya lo puedes buscar ya en un espacio que realmente sí amerite ese espacio, por lo menos de 1 hora, que puede ya ser en la noche. Entonces, hablando... Algo que Cuenta. Sí, vale. me recordó una frase de Edison que hemos escuchado muchas veces en cuanto como a ordenarnos, que es cuida el orden y el orden te cuidará. Y el orden te cuidará. O sea, hasta en eso tenemos que ser muy cuidadosos, principalmente pues en nuestra oración, cuidar como, o sea, el primer aspecto que debemos de cuidar en nuestra vida es nuestra relación con Dios, que es a través de la oración. De ahí para allá todo se va a ordenar, todo se va a ordenar. Sabemos de que Dios da las gracias para que nosotros podamos hacer todas nuestras obligaciones, podamos alcanzar metas y sueños que tengamos en nuestra vida. Y todo eso lo vamos a lograr pidiéndoselo a Él, a través de que pidiéndole las gracias que necesitamos para alcanzar pues virtudes, para alcanzar sueños, para pedirle lo que necesitamos en estos momentos. Entonces es cuidar esos espacios de oración, cuidar primero esa relación con Dios antes que organizar tal vez nuestro trabajo, que también es esencial, o nuestro estudio, que son deberes de Estado. Pero si tenemos ordenada nuestra relación con Dios, nuestro espacio de oración, de ahí para allá todo va a estar ordenado. Todo se nos va a ordenar de ahí para allá. Entonces es importante. O sea, esa frase nunca se me va a olvidar. Entonces, todo lo que están diciendo se concatena muy bien con el segundo punto. ¿Por qué les decía que el primero era saber cuánto tiempo requiere cada oración? Porque el segundo punto es crear un horario de tu día. O sea, voy a crear lo que voy a hacer en el día. Sé que tengo que hacer estas actividades, en qué momento del día las voy a hacer. Pero aparte de eso es, listo, yo ya sé que estudio de 6 a 8 de la mañana. Entonces me voy a levantar a las 5 de la mañana para poder hacer una de mis prácticas de oración. Yo ya sé de que tengo que hacer almuerzo al mediodía. Entonces voy a intentar cerrar lo que estoy haciendo de trabajo, de estudio, a las 11:30 para media hora antes de empezar a hacer el almuerzo, hacer otra práctica de oración. Yo empiezo a buscar los momentos en el día donde esa práctica de oración concatene muy bien con el horario que tengo. Entonces yo ya sé, la Eucaristía es algo ya más particular, porque yo ya no soy el que ubico la Eucaristía a mi horario, sino que yo tengo que adaptar mi horario a la Eucaristía. Entonces yo ya sé cuál es la Eucaristía que me sirve. Casi que la voy a anotar de primero en mi horario y ubicar todo alrededor de esa Eucaristía, porque pues ya muy difícil, el padre no va a empezar la misa a las 5:45 porque justo a las 5:45 yo me desocupo. Entonces, creo que ahí es donde como que se concatena lo que ustedes dicen con ese primer punto. Yo ya sé cuánto me demoro, yo ya sé que me demoro 1 hora o un poquito más haciendo el rosario, entonces cuando yo esté haciendo mi horario de lo que sé que hago día a día, tengo que empezar a ubicar esas oraciones. Y si eso implica hacer sacrificios y levantarme un poco más temprano, se hace el sacrificio y se levanta uno un poco más temprano. Sí, y alguien me decía que deberíamos seguir el ejemplo de los santos. Los santos obviamente mantenían todo el día orando, pero ellos siempre utilizaban las horas de la mañana, muy temprano, o muy tarde en la noche. Muy tarde en la noche porque son espacios donde todo el mundo está acostado, donde hay menos distracciones, todo está en silencio, hay más facilidad de guardar silencio en tu alma. En cambio, por ejemplo, al mediodía, haciendo el rosario, pues de pronto, en mi caso, llega mi mamá, vea tal cosa, mi papá me llama y vea, venga, hágame un favor, no sé qué. Entonces hay más distracciones, o uno quiere tener intimidad, pues por lo menos en su cuarto. Lo hemos escuchado pues en el Evangelio, entra a tu cuarto, cierra la puerta y háblale a Cristo en la intimidad. Entonces uno quiere estar en su cuarto a solas con Cristo, meditando, y es más, uno entra en profunda oración y hasta le sale la lágrima, y llega tu mamá y, ¿usted por qué está llorando? Entonces es muy charro, pero, o sea, son momentos con Cristo, entonces lo mejor es seguir el ejemplo de los santos, o muy temprano o en la noche.
obviamente el que se nos adecue más según nuestro horario. Yo preferiría en la mañana que uno está recién levantado, que está con todas las energías, que usted empieza su día con Dios y todo va a ser como más fácil, o el Señor va a estar pues ahí, o va a estar en su corazón todo el día. Entonces me parece que es mejor en la mañana. Me encanta que hizo no alza la mano en vez de meter la cucharada. Meta la cucharada, que si no nosotras dos hablamos y no le damos tiempo. Sí, ustedes entraron, ustedes me recordaron algo que yo entraba mucho a, digamos, en este camino de conversión, ser un crítico sin aportar, es decir, volverme un crítico. Yo decía, pero es que para los sacerdotes y las hermanas es muy sencillo porque ellos solamente se dedican a Dios, ¿sí? Entonces ellos no tienen las obligaciones y el estrés en el que uno vive, ¿sí? Y uno puede empezar a buscar cualquier pero, ¿sí? Muchos peros. Entonces, en mi caso, yo decía, sí, pero es que ahorita con la pandemia, ahora a mí me toca preparar mis propios alimentos. Entonces, ¿cómo yo me estoy gastando? ¿Cuánto tiempo estoy gastando en eso? Ahora yo tengo una mascota, entonces yo tengo que sacarla, tengo que velar de ella, tengo que alimentarla, tengo que limpiar el apartamento, tengo que seguir con mis obligaciones en la oficina, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, yo decía, ¿cómo voy a conseguir realmente a tener, a realmente conseguir, a realmente a buscar ese tiempo que exige, ¿sí? Sí, en términos de tiempo, que exige, si yo tengo muchas obligaciones, ¿sí? Entonces yo decía, pues muy fácil si alguien se dedica solamente a ser estudiante, porque todas las obligaciones, ahí tiene la mamá y los papás que les ayudan con el término de preocupación de encárguese usted de estudiar, nosotros nos encargamos de pagar todo lo demás, ¿sí? Su universidad, sus gastos, sus facturas, entonces enfóquese en esto, ¿sí? Entonces uno puede buscar cualquier pero, ¿sí? Mi pero cuando ya estaba empezando en la conversión era, ellos nos mienten, ellos no hacen todo ¿Sí? eso. Después me di cuenta que sí hacían todo eso. Sí. Entonces, sí, a veces si uno no, realmente esa gran no barrera, sino ese gran muro que hacen los papás frente al mundo externo es inmenso de ese apoyo que hacen. Ahora, porque este audio es para todos, o sea, este audio es para todos. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchísima responsabilidad, o sea, tengo mucho estrés en la oficina, ¿sí? Y además de eso, yo ya sé, si antes yo vivía en mi casa y me dedicaba solamente a trabajar, donde yo llegaba y siempre iba a tener comida, y yo llegaba siempre iba a tener la ropa, siempre iba a tener la cama limpia, la ropa limpia, no tenía por qué preocuparme, ¿sí? Podía hacer unas ayudas, sí, en el sentido de que lavamos la comida después de prepararla, sí, pero es un tema de 20 minutos, sí, pero ahora toca seguir lavando, entonces esos 20 minutos además prepara la comida, entonces ¿cuánto te demoras preparando esa comida? Ahora tienes el estrés de que tienes una deuda inmensa de una hipoteca con el banco, ahora tienes el estrés que tienes que pagar un montón de facturas, el estrés de la tarjeta de crédito, el estrés de que tu mascota se enferme, ¿sí? Entonces, para esas personas que dicen, no, yo tengo mucho tiempo, yo no tengo tiempo para orar, yo estoy diciendo, créeme que no, yo soy la persona, te puedo decir que soy la persona más ocupada, porque esto no es de trabajar de 48 días de tiempo completo, sino eso es de todo momento, ¿sí? Entonces, usted me puede escribir a las 2 de la mañana, yo estoy ahí trabajando, porque estamos corriendo en la oficina, pero aún así, no hay excusa para que tú no saques ese tiempo para buscar a Dios. Cuando tú estás en el colegio es muy fácil porque el horario te lo dan. Tú dices, a esta hora tú entras, a esta hora tienes la siguiente clase, a esta hora descansas, ¿sí? Pero ya cuando sales a la vida real, ¿sí? O incluso en la universidad, ya tienes un horario. A esta hora entras, a esta hora termina la universidad, ya listo, pasó, ¿sí? Pero ya en la vida real, donde vivimos en un mundo de caos y queremos organizar todo, tener planeado, manejar en unos cronogramas, que es supremamente difícil, que la gente puede decir, no, Edison, yo no tengo tiempo, a esa gente también le puede decir, no, usted también puede sacar ese tiempo y puede crear realmente su horario, puede realmente crear su horario. Y un tip tan sencillo, si usted es de las personas, por ejemplo, que los domingos se levanta tarde, créame que
incluso me pasa a mí. Si yo antes me levantaba, por ejemplo, 6:30 de la mañana me despertaba, tomaba el celular, cogía Facebook, ahora que o Instagram que se demora, sin darte cuenta, el reloj y llegan las 9 de la mañana. ¿Ahí cuánto tiempo gastaste? ¿Cuántas horas gastaste? Te desperdiciaste realmente en un ocio de solamente hacer eso y realmente en un tiempo que realmente sí podías necesitar realmente tu alma. Entonces el tiempo simplemente sí lo puede manejar. Entonces yo creo que no hay excusa para crear un horario y un hábito en ese sentido. Creo que todo lo que dijo Edison se resume en que no es falta de tiempo, es falta de amor. La oración no es falta de tiempo, es falta de amor. Si no estás orando, no estás amando. Tercero, busca un espacio agradable para orar. Y eso sí, ya creo que es súper recomendado, no por una ingeniera, sino por alguien que se ha dado cuenta que si estás en el desorden o quizás en medio del caos de lo que es tu oficina, no vas a lograr concentrarte con Dios. Entonces crea tu pequeño altar, crea un lugar que te agrade, coloca una velita, si puedes conseguir flores, coloca flores, sal si es necesario al patio, al balcón, a respirar aire puro y mirando al cielo, ora, pero busques ese lugar agradable donde las preocupaciones se queden de lado y donde seas tú con el Señor. Sí, una manera es pues, por lo menos ahora que estamos todos en casa, por lo menos en mi caso yo lo tengo en mi cuarto, o sea, tratar de tener esa imagencita, el Cristo, la imagen de la Virgen María, el Santo Devoción, la velita, que tú puedas por lo menos apagar la luz y mirar pues esas imágenes y recordar pues cuánto te aman y entrar en intimidad con Cristo. Es una manera, o si tienes pues un sagrario cerca, que lo puedas ir a visitar, estar un rato, también lo puedes hacer. No necesariamente tenemos que estar horas y horas y horas dentro de la iglesia para estar en contacto con Cristo. En nuestra vida cotidiana, en nuestros deberes de Estado también podemos encontrar a Cristo. En el compañero de trabajo, en el compañero de estudio, dentro de la misma familia, ahí también está Cristo. Ahí también podemos convertir esos espacios en momentos de oración. Como que yo sé, por ejemplo, que un hermano, que un primo, que un compañero de trabajo está enfermo, que me esté contando una situación, empezar a orar por él. No necesariamente vamos a hacer una oración, no, en su interior, Señor, ayúdalo, o muéstrame qué consejo le puedo dar que lo pueda ayudar. Ahí también estamos orando. Ahí también estamos elevando nuestra alma y pensando en el Dios que nos ama y que pueda ayudar a ese hermano que está en una situación difícil. Y pues esos espacios también son muy importantes en nuestra casa, esos altarcitos que también elevan nuestra alma. Y pues como católicos también es muy bonito que uno entre a la casa y vea esa imagen de la Virgen María o ese Cristo que nos recuerda que nos ama, para tener esa intimidad con la Virgen, esa intimidad con Cristo. En mi caso me sirve mucho mi cuarto. En otros puede ser la sala, lo que decía Laurita, en el balcón, donde pueda mirar el cielo, o en la terraza. Bueno, tantos espacios que podemos utilizar en nuestra casa, pero donde podamos encontrarnos con Cristo, que realmente ayuden a nuestra alma a entrar en silencio, a entrar en oración. Vale, yo quisiera hablar de dos temas con este tema del espacio, dos puntos importantes. Es muy triste que nosotros como católicos decimos que tenemos a Cristo, pero pareciera que nosotros quisiéramos seguir viviendo en un pesebre. Quisiéramos sentir que somos pecadores, pero aún así no entender que realmente nacimos, realmente somos hijos de Dios, somos herederos, y nosotros ya no tenemos que vivir en ese pesebre, ¿sí? Si bien Cristo, como que nosotros le abrimos a ese corazón a Cristo, porque realmente ese pesebre representa como todos nuestros pecados, porque Cristo vino a salvar a los pecadores, pero realmente es importante entender que nosotros ya no tenemos que seguir viviendo en un pesebre, ¿sí? Nosotros necesitamos mantener nuestro hogar en un ambiente realmente
de una buena cultura católica, de una buena cultura católica. Y este tema del espacio es muy importante porque es que nosotros confundimos humildad cristiana, ¿sí?, con desorden. Y, por ejemplo, me gusta mucho lo que se hace en otras corrientes, por ejemplo, en el Islam, que tiene efectivamente su espacio para la oración, ¿sí? Nosotros a veces como cristianos decimos, es que realmente es que yo soy pobre, no tengo nada. Es que yo cómo voy a crear un altar, ¿sí? En un espacio, aunque sea vacío, tú tienes el perfecto espacio para crear tu ambiente de silencio, si lo quieres ver así, para que tú puedas hacer efectivamente esa oración. Yo entiendo que una oración no se puede hacer si tú tienes, si por ejemplo, si tú estás en una música que te aleja de Dios, ¿sí? Y esto del espacio está mucho asociado a las renuncias que nosotros que tenemos que hacer ante el mundo, ¿sí? Entonces, si realmente la música que vende los medios te aleja de Dios, simplemente tú la eliminas de tu vida, ¿sí? O sea, yo hago una renuncia a la música porque esto me aleja de Dios, entonces esto me trae... ¿Sabes que eso es un excelente tema para después? Sí, La música que me aleja de Dios. Sí. Anótenlo entre las ideas de podcast. Entonces ese es como el primer punto. Entonces, tú no necesitas tener el altar especial, no necesitamos volver a crear el templo de Salomón, ¿sí? En tu espacio, si tú eres realmente un cristiano, con que tú tengas ese espacio ordenado, tú puedes lograrlo, ¿sí? Si tú ya puedes empezar a tener esas herramientas como esas imágenes que te puedan recordar lo que hace Cristo en ti, ya puedes tener algo tan sencillo como esto, ¿sí? Eso es lo importante. Lo que decía Laura, lo del ambiente. Yo conozco muchos católicos que por años su única cruz ha sido la de la camándula, la del rosario. Sí, exacto. Sí, sí es muy triste, o sea, si no, realmente nosotros como cristianos, porque a veces dicen, ¿en dónde se puede, ustedes empiezan a escuchar, en dónde suena mucho el tema del orden en la oración? Entonces dicen, no, los musulmanes, porque realmente es un respeto en ese espacio, incluso en ese horario, ¿sí? Si nosotros realmente pudiéramos tener ese espacio donde efectivamente hubiera ese respeto, por ejemplo, a mediodía, de hacer ese ángelus, un silencio total, son esa plegaria realmente sería, o sea, realmente sería realmente que nos haga como ese ardor en nuestro corazón, ese fervor, ¿sí? El segundo punto, y ahora que estamos en cuarentena, es el tema de las redes sociales. Cuando yo no estaba en cuarentena, yo decía, las redes sociales me alejan de Dios. Anota, por favor, este tema también. Redes sociales. Ya has dicho redes sociales como 3 veces. Anota redes sociales para un podcast. Vale. Siento que vas a hablar. Laura, desahogar tu corazón. Cuando yo le decía, por ejemplo, cuando yo le decía, Laura, tengo ese problema, Laura me decía, bloquee, elimínelo, borre el perfil, sálgase de todo eso, ¿sí? Pero ahora que estamos en pandemia, vuelve a ser efectivamente la red social, en términos, entiéndase como lo que tú uses, WhatsApp o Facebook, ¿sí? No somos promotores de eso. TikTok, hermano. Bueno, TikTok, por ejemplo, yo usaba TikTok y yo lo eliminé, ¿sí? Yo lo eliminé. Ahora. Yo, gracias a Dios, no he caído en TikTok. Facebook o YouTube, ¿sí? Realmente ese espacio, esa red social, míralo realmente como lo efectivamente ahora va a ser tu espacio. Entonces va a ser un espacio que va a estar limpio en términos de que no tiene nada, o sea, está completamente vacío, y realmente cómo lo quieres organizar. Vas a permitir que efectivamente que genere ese tipo de música que te aleja de Dios. En términos de analogía, si vas a estar en Facebook, vas a permitir que salga ese tipo de notificaciones de esos grupos a los cuales tú pertenecías o a los cuales empezaste a agregar, que si te das cuenta, no te das cuenta, desde hace más de 5 años, en algún momento le dijiste follow y te sigue, le dijiste seguir y te sigue como dando esos videos y realmente te alejan de el Spanglish. Asimismo debe ser como ese espacio enteramente. Ahora que estamos ahora en un mundo digital, tienes un espacio ahora acá en tu cuarto donde todo está limpio,
Si acá le queremos meter más cosas de salir de lo del tema del mundo, entonces todo lo que es nueva era, entonces realmente tienen que salir de nuestra vida. Asimismo en las redes sociales. En WhatsApp igualmente toda esa cantidad de grupos a los que pertenecías y que realmente no te alejan, realmente te alejan de Dios, simplemente empiezas a eliminar, empiezas a depurar, empezar a depurar. Lo mismo en YouTube, si empezabas a darle me gusta un montón de cosas y videos que realmente no te alimentan a tu alma, sino realmente lo que te hace es dispersarte, porque realmente con el tema de la cuarentena y ahora que es un tema psicológico, y es que ahora trata de decirle a una persona que no desbloquee el celular por más de un minuto. O sea, una persona siempre estar ahí a cada rato desbloqueando el celular, ¿sí? Entonces así mismo va a pasar con las redes sociales. Con estando moviendo así, te dispersa fácilmente, te desconecta. Ok, con todo lo que dijo Edison hay algo con lo que discrepo, no sé si lo dijo sin querer o qué, y es que dijo algo así como, ser desordenado no es ser humilde, no entendí la referencia, Okay. y fue como, antes tenemos que... No, lo que pasa es que confundimos la palabra humildad cristiana, humildad, con el decir que no tenemos frente a las demás religiones, decimos, no tenemos en nuestro cuarto cosas en orden. Pero eso no es desorden. Y lo confundimos con desorden y mugre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Porque, no entiendo. O sea, antes ser como María no implica tener muchas cosas. No. Implica tener incluso poco, ser mínimo, pero tenerlo todo muy organizado, limpio y bonito. Sí, exactamente. El tema es que confundimos la humildad con eso. O sea, pensamos que... Bueno, yo no lo entiendo. Nosotros no podemos tener nada, o sea, no necesitamos tener el cuadro en oro, bañado en oro, el muro, ¿sí? En nuestro cuarto donde hacemos la oración, pero sí un cuarto donde así esté vacío, sin nada, con solo esto realmente ¿sí? Sino que realmente nosotros como cristianos estamos acostumbrados a malinterpretar ese concepto, ¿no? A asociar la palabra humildad con la palabra con pobreza y con desorden y basura. No te logro entender, o sea, o por lo menos nunca he tenido la asociación de alguien humilde tiene desorden y basura. No, o sea, no. Creo que eso es lo que no me ha dejado entender lo que quieres decir. Vale. ¿Entiendes el punto de eso? O sea, yo sí entiendo que no necesitamos tener oro, plata, riquezas, lo más hermoso, que con algo muy sencillo podemos orar. Esa parte te la entiendo. Lo que no entiendo es la asociación de humildad con desorden. No, ahí ya me confundí. O sea, yo lo estaba asociando, pues porque lo hablaba con otras religiones que tenían pues muy ordenado su cuarto y su lugar de oración. Sí. Y que nosotros decía, pues que mucha gente dice que confundiendo la humildad de que no, como no tienen ese espacio, pues ahí no, o sea, como una excusa, pues, como de alguna manera siendo un tanto desordenados. Bueno, ahí más o menos. Bueno. Exactamente. Sí, esa es la idea. Voy a continuar porque ya se nos está acabando el tiempo, ya va a ser una hora. Pero después por interno que voy a volver a preguntar esto. Entonces, 4. Si te produce cansancio, flojera o sueño, busca amigos que oren contigo. Busca, o sea, de verdad, yo sé que hay muchas personas que se están reuniendo para hacer cenáculos, que se están reuniendo para hacer lecturas divinas, club de lecturas, incluso Edison ha cogido algo muy particular porque es una devoción que yo no tengo y de que nunca fomenté en mí, y es hacer el Ángelus a mediodía. 11 años en los que si tú me lo dices, yo te lo respondo, pero yo no me sé las oraciones porque nunca fomenté esa oración en mí. Y yo creo que Edison, sin saber lo que es una oración, que me escribe siempre a mediodía. Hacemos el Ángelus y me marca, entonces como que estaba haciendo el Ángelus y es una oración que puedo nombrar aquí, me produce flojera, pero gracias a Edison y a que lo estoy haciendo con alguien, la hago más seguido. Incluso a inicio de cuarentena, el rosario me costaba, entonces me tuve que pegar a mis abuelos y todas las noches llamar a mis abuelos, a mis papás, para sentarme a hacer el rosario con ellos, porque si no, ese rosario no se hacía. Y creo que es un consejo súper útil, especialmente cuando uno está
o en esos momentos de cansancio y flojera, o cuando uno está iniciando en la vida espiritual. Consiga gente que lo jale a uno. Es súper fácil ser jalado. Sí, sí, eso sí es verdad y por lo menos ahora que de alguna manera todos nuestros horarios cambiaron, es buscar esas personas que también son orantes y decirles, bueno, vamos a hacer el rosario. En mi casa yo le digo a mis papás, vamos a hacer el rosario, entonces ya, bueno, hágale. Pues siempre lo hacemos desde la noche y nos sentamos los tres a hacer el rosario juntos, o me voy para donde mi abuelita y hago el rosario. Por ejemplo, en oraciones del consagrado llamo una amiga y le digo, oye, ya hiciste, yo le digo, ¿ya te consagraste? Y me dice, ah, no, vamos a consagrarnos. Y entonces nos llamamos por videollamada y hacemos las oraciones del consagrado. Entonces, sí, muy buena acción buscar personas que te arrastren o que te ayuden a orar mientras te habitúas. Eso sí, no cogerlo como de costumbre, porque uno de alguna manera tiene que tener un motor propio. Entonces, tratar de, bueno, mientras me adecuo y vuelvo otra vez al hábito, entonces estar ahí pegaditas de esas personas que nos pueden jalar, que nos pueden ayudar otra vez a fortalecer ese hábito. Entonces, buscar esas personas, pero también tener en cuenta que tenemos que hacerlo solitos, porque debemos tener ese motor propio y estar unidos a Cristo por sí solitos. A manera de anécdota, hoy cuando estaba en la Eucaristía tenía al frente 2 metros ante la siguiente persona, a los lados 2 metros, hacia atrás 2 metros. Básicamente viví una Eucaristía sola. Y yo pensaba, qué delicioso fue vivir esta Eucaristía sola, solo yo con Dios. Pero creo que eso fue muchas veces haber vivido la Eucaristía sola, no haber jalado a Valeria para que me acompañara a la Eucaristía, porque lo hacía, sino a intentar aprender a ir sola a la Eucaristía, hizo que hoy me hubiera gozado una Eucaristía sola, porque la Eucaristía no la tengo que vivir gracias a mis papás o gracias a que me invitaron, sino un amor propio. Y creo que ese es el problema, sí, tenemos que buscar gente que nos jale, porque no siempre somos capaces y hábiles y tenemos el ánimo, pero también tenemos que saber hacer la oración sola, porque el día que, por ejemplo, falla el internet y no puede Edison llamarme a hacer el Angelus, no lo voy a hacer. Y hay una característica no, hay como una idea que ha deambulado mucho en muchas misiones, y es que dicen que la gente se está enfriando, que la gente se está como alejando, o ya no está volviendo como a hacer ese encuentro, por ejemplo, de buscar a Dios ahorita con la pandemia. Yo entiendo que muchas personas viven su cruz, tienen sus problemas. Cuando acabe esta cuarentena, muchos saldremos con muchas canas. Cada quien ha vivido su estrés. Yo no. Sí, cada quien ha vivido su estrés estando en soledad. El humano no está diseñado, no está para vivir solo, o sea, necesita vivir en sociedad. Es un ser social. Es un ser social por definición, o está en su naturaleza, ¿sí? Y esta cuarentena, aunque para muchos pueden decir, no, es que esto es perfecto, yo no tengo ningún problema, pues yo estoy acostumbrado a vivir solo, pero realmente no es algo normal, y mucha gente esto vive en lo que se llama pues un estrés, ¿sí? Porque necesitan tener ese contacto con otras personas. Y el mejor consejo, como lo han dicho los otros, yo entiendo que para muchos la oración puede ser cansancio, ¿sí? Pero para otros puede ser esta cuarentena una cárcel, y si es necesario, esas amistades. Nosotros desde en nuestra, Catecismo. sí, perdón, en nuestra, o en esta, Desde la doctrina, ok. la llamamos como esas amistades santas, ¿sí? Entonces, espiritualidad. Exactamente, sí es importante tener esas amistades que te puedan poner de pie.
porque lo que digo, o sea, usted es superhéroe, Incluso, o sea, usted no tiene el alter ego, usted es humano, yo soy humano, Laura es humana, ¿sí? Valeria es humana. Tú puedes saber a Valerie Coronilla a las 3 de la mañana, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ella pueda desfallecer, ¿sí? Puedes escuchar a Laura que puede manejar perfectamente una vigilia en la noche, pero eso no quiere decir que ella no sea susceptible a caer en ese miedo o en esa tibieza o en esa flojera o simplemente a sentir ese vacío. Es de humanos, pero lo más importante es que hayan esos apóstoles, esos amigos que realmente le den la mano a la persona para que te levantes. por ejemplo, con Valeria, funciona mucho que Valeria conoce lo peor mío, porque es que yo sé que si yo le digo a Valeria lo peor mío, ella me va a regañar. O sea, es una facultad que yo le he dejado a ella regañarme. O sea, yo le permito porque sé que si no lo hace, yo voy a seguir en lo malo. Y también sé que es como un polo a tierra. Si yo no lo cuento, yo voy a seguir cayendo y cayendo y cayendo y la idea va a seguir deambulando y sé que voy a terminar embarrándola, incluso quizás saliéndome de la vida espiritual. Entonces, por eso es súper importante los amigos santos, porque sí, las amistades en general son buenas, pero si tu amigo no tiene la radicalidad que tú quieres vivir, pues no te va a aconsejar y no te va a llevar a ese polo a tierra. Incluso, pues yo digo que gracias a Dios mi familia es muy católica y en momentos que son muy difíciles, donde normalmente las personas se tienden a alejar mucho, que ejemplo diciembre, gracias a Dios tengo primas misioneras, familia muy católica y orante, que si yo la estoy cagando, ahí mismo, en el preciso lugar, me jalan las orejas y me centran. 5, sé creativo. ¿Por qué coloqué este? Porque quizás en algunos momentos nos estamos empezando a hartar, qué palabra tan horrible, nos estamos empezando a cansar de la rutina. Hicimos una rutina, un horario muy estricto y como estamos viendo siempre las mismas 4 paredes, no estamos viendo otras personas, estamos yo con yo, entonces a veces hay que ser creativo para esos momentos de oración. No digo que sea el factor de siempre, sino el factor de a veces. Y eso puede implicar, este día me va a acompañar de un audio, o este día mi intimidad la voy a hacer como si fuera un diario y contárselo al Señor escribiéndolo. O hoy la adoración me está costando mucho, voy a aprovechar solo por hoy y voy a colocar música de adoración. Sé creativo, no todos los días en medio de esta rutina va a ser fácil, entonces busca esos momentos creativos para que sigas orando. Una forma fácil pues, de ser creativo, o por lo menos a mí me funciona, pues cuando estoy en el Santísimo y estoy solita, pues yo le canto, o a veces que estoy en mi casa, pues trato de coger la guitarra y pues cantarle una canción a la Virgen María para como ir entrando en ese tono de oración. Y algo que me contaban una vez, una persona me decía que había una muchacha que era muy creativa en la oración y que ella en sus momentos de intimidad con Cristo, ella organizaba todo como si fuera una cita romántica. Entonces ella organizaba su cuarto hermoso, colocaba así luces bajitas, eh, llenaba el cuarto de pétalos de rosa, se vestía y se arreglaba bonita. Y entonces ella pues se colocaba una hora y uy, a tal hora llega mi amado, llega Jesús. Y entonces cuando llegaba la hora ya entraba en su momento de intimidad y entraba pues en esa presencia de Cristo y pues se arrodillaba, pues hacía como si le besara los pies y que una vez sintió como esa presencia de Cristo y sintió como si realmente le hubiera besado los pies, le hubiera besado los pies ahí súper patente. Entonces, o sea, también en eso hay que ser como muy creativos, o hoy voy a llevarle una rosita a la Virgen María, o también esa parte de la intimidad, hacer una carta también es muy buena. Si usted no es capaz de expresarse con palabras, pues también escribiendo usted se desahoga o el mismo Dios te puede hablar a través de escritos. Y a ver, pues yo lo he vivido donde vamos a hacer una carta y entonces yo hago una carta de Dios de mí para Dios y Dios me hace una carta a través de mi mano pidiendo Espíritu Santo y así también Dios habla. Entonces tratar de ser muy creativos, así como uno en un noviazgo quiere ser muy creativo con el amado,
Así mismo debemos de ser con Cristo, ser muy creativos para enamorarnos cada día más de Él, o también ayudando al prójimo. Hay una historia muy particular que hace día se la vivía a Felipe Gómez, y era de un muchacho que todos los días llegaba corriendo a una iglesia, dejaba una Coca-Cola frente a la Virgen María y salía corriendo. Hasta que un día, pues los frailes les dio mucha curiosidad y detuvieron al muchacho y le preguntaron por qué hacía eso. Entonces él decía, es que lo que a mí más me gusta en la vida es una Coca-Cola. Entonces vengo, la Coca-Cola que me va a tomar hoy, se la traigo a la Virgen María y así no me la tomo, sino que se la entrego a ella. Entonces fue muy curioso. Obviamente los frailes tomaron Coca-Cola todo lo que quisieran, pero fue muy curioso porque eso también es ser creativo, entregar lo mejor de uno, lo que uno más quiere. Ajá, con esos pequeños detalles, pues Dios también se alegra. Por ejemplo, yo no me considero muy creativo, así soy, pero en esta cuarentena, una de las varias cosas que he hecho para acomodar mi tiempo es aprovechar el espacio de la cocina, ¿sí? Por ejemplo, creo que a Laura le he contado, Y creo que sería muy interesante que cuando cocinen oigan nuestro podcast. cuando cocine. Entonces, cuando estoy cocinando, es justamente cuando hago el rosario. Entonces, más o menos, ya ustedes sabrán qué es lo que hago, como para, también un poco como para tener en esa creatividad, como tener esa compañía como de María, sentirla ah, conmigo en el quehacer, que es como tiempo como que me despeja de la oficina. Entonces, ¿qué te puedes estresar? Una oración o cuando se está preparando los alimentos. Que justamente en esa preparación de alimentos es cuando realmente uno debe hacer con más cariño de hacer eso, pues, de hacer primero pues esa gratitud por los alimentos y esa bendición que es para alimentar el cuerpo. Y sexto y último punto, porque ya, si ustedes están llegando hasta este momento del podcast, los admiro, sé que nos demoramos mucho. Y es, nunca dejes para el final del día la oración que más se te dificulte. Y eso ya es como de experiencias aprendidas. Por lo menos a mí lo que más se me dificultan son las oraciones del consagrado. No sé, yo sé que la mayoría de las personas que conozco que están consagradas a San Luis María Griñón de Montfort, esa es una práctica que se le hace muy fácil. Para mí es prohibido iniciar esa oración al final del día, porque lo más seguro es que o se me olvide o me quede dormida en mitad de ello. Incluso si a ti lo que más te cuesta es leer, hazlo al principio del día. Si es hacer una lectio, hazlo al principio del día. Pero no dejes eso que tanto te dificulta para el final, porque muy seguramente desfallezcas, te duermas, pase algo, haya algo que consideres más importante, y lo pongo en comillas, más importante, y esa oración al final se haga mal, se haga a medias o no se haga. Claro, Sí, y o sea, al final. Bueno, perdón. el mío es cortico. O sea, y uno al final del día siempre va a estar cansado, ya va a tener sueño, y facilito uno puede decir, ay no, la hago mañana. O sea, me ha pasado, ay no, la hago mañana. O sea, siempre Vea, pospone uno como esa oración cuando realmente se engaña uno mismo. Entonces, lo mejor siempre en la mañana, o por lo menos esas oraciones del consagrado. Si en la mañana no se puede, entonces durante todo el día. En la mañana las inicio, tengo 15 minutos, hago la segunda, a mediodía hago la tercera, y que ya al final del día, pues, que te falte una, o así mismo con el rosario, pero no dejarlas así todas para lo último, o esa que más te cueste. miren que en el tema de la consagración, para mí lo que me pareció más difícil, y era por el tiempo que tomaba, era el rosario. Y era lo que siempre hacía de último. Entonces yo nunca terminaba el rosario, yo nunca. Podía terminar el tercer misterio y ya dormido. Sí, por ejemplo, si Laura me preguntaba, ¿y cómo les fue esta semana? ¿Sí se van a rosario todos los días? Yo decía, sí, claro. Sí. Entonces, yo soy de los que yo siempre he dicho que yo soy bueno iniciando las cosas, pero nunca las termino, ¿sí? Entonces, ese tema de rosario, ahorita en cuarentena,
ha sido, por ejemplo, en mi caso, de lo que yo me he adoptado es, estoy haciendo justo a mediodía. O realmente a mediodía no es justamente el horario de la preparación de las comidas. No sé si sea lo mejor, lo más idóneo, simplemente a mí me ha funcionado, a cada persona le funcionará de manera diferente. A Laura o Valerie, no sé en qué momento harán su rosario, pero no dejarlo de último, si realmente simplemente por amor, o sea, por amor a Dios, yo realmente uno quisiera, no es hacerlo por hacer, sino simplemente hacer algo por calidad. Así como tú lo haces en tu trabajo, en tu estudio, simplemente tú haces algo que quede bien, algo de calidad, ¿sí? Entonces, ante Dios, uno quisiera entregar algo de lo mejor, ¿sí? Porque esto realmente, esto no lo hacemos, esta oración no es algo que te vaya a premiar ni en tu colegio, no te va a dar mejor nota, ni en la oficina. A la hora de hacer estas oraciones no le van a mejorar la nota que haga en la universidad, a Valerie mucho menos. No va a mejorar la tesis. A mí esto no No, me mentiras, aumenta, puede que sí, me dé más habilidades. el sueldo, ¿sí? Sino eso realmente es, sí, son habilidades, pero realmente es algo que uno hace para sí mismo, para realmente, porque es que lo que importa es digamos, es nuestra santidad, ¿sí? Entonces eso es como lo más importante. Y esta frase, dejarlo hasta a lo último, eso es lo peor. O sea, eso es, yo creo que yo creo que nadie quisiera, por lo menos, yo la verdad, eso es una pérdida. Ese es, creo que es uno de los buenos consejos y es nunca dejar eso para la noche. Siempre iniciar el día, siempre iniciar, tratar de hacerlo de día, con el tiempo que se necesita y con amor, que es lo más importante. Por ejemplo, Laura lo Bueno, hacen tan pronto se levanta, ¿no? ¿el rosario? La Lectio. lectio. Tan pronto se levanta, Laura se... La lectio la hago, tan Yo pronto no me puedo hacer levanto, la sí. lectio tan pronto me levanto. No, yo no puedo. Yo tampoco. Por ejemplo, Laura le inicia No, yo sí lo cogí de costumbre hace mucho. tan Hace pronto se muchos levanta. años. Por ejemplo, yo tan pronto me levanto, yo hago son las oraciones del consagrado, ¿sí? Entonces, cada quien tiene su rutina, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento, ahorita en pandemia, el rosario yo estoy haciendo es a la hora, a la hora del almuerzo. Bueno, creo que ya ha sido un tema bastante extenso. La verdad, nosotros tres podríamos hablar 20 horas más. Me encanta porque Suárez decía, como no es que yo no hablo, esto no se va a extender, ¿cómo vamos a hacer para llenar una hora? Ya nos pasamos de la hora. Yo creo que Entonces, vamos a terminar. Me encantaría dar conclusiones. Creo que las conclusiones es que intentes adaptar a tu horario las oraciones y de la manera más creativa, ya sea haciendo muchas actividades que te ayuden, como oyendo música católica o cambiando el ambiente o llamando a tus amigos. Pero ora, no dejes de orar. La pandemia no es excusa, la ansiedad no es excusa, el estrés no es excusa, ni el estudio, ni el trabajo, ni la familia son excusas para no orar. Y siempre pedir la gracia. Y no sé, está buenísimo. Y siempre pedir la gracia. Entonces, sí, no siendo más... aunque en el podcast no definimos cuáles son las prácticas que uno debería hacer, sí, pero Pero es que es difícil sí. definirlo porque no sabemos los deberes de estado de cada persona. Sí. Es según los deberes de estado de la persona. Digamos, la evangelización o la metodología de Montfort, he nombrado 7, sí, pero entre esas están muy importantes las oraciones consagradas, que son 10, ahí están los 10 Ave Marías, el tema del rosario, está la segunda, el leer la palabra de Dios, entonces a lectio, lo que llamamos lectio, entonces es como una práctica que tenemos que hacer, porque la oración del Padre Nuestro es importante, es como la primera que uno debería hacer. ¿Qué otra se nos olvida? ¿Qué otra práctica de consagrado? Hay muchísimas otras prácticas, Edison. Muchísimas. O sea, está la lectura espiritual, está el ángelus, está la coronilla de la misericordia, están muchísimas prácticas. Hay personas que hacen, ¿cómo se llama? En las vísperas. La liturgia de las horas. ¿Pero? Hay muchísimas prácticas, la liturgia de las horas, hay muchísimas prácticas que se pueden acoger, pero no podemos definirlas, porque es que es según los deberes de estado de cada persona. Si eres consagrado según el método San Luis María Griñón de Montfort, Suárez nos está dando una luz de cuáles son esos deberes de estado. Pero si tienes otra espiritualidad,
tienes otra cantidad de prácticas que puedes acoger. Listo, y despidamos, Suárez, por favor. Si quieres cerramos y nos quedamos hablando nosotros ya internamente. ¿Con una pero oración? Despidamos. Con una oración. Sí, porfa, Suárez. No, Valeria, Suárez la va a hacer larga. Y no está mal hacer oraciones largas, solo que ya estamos apremiados de tiempo. Sí, ay, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por este espacio, porque nos enseñas cómo debemos ordenarnos, cómo debemos ordenar nuestra vida de oración para enamorarnos cada día más de ti. Te pedimos las gracias que necesita cada alma que va a escuchar este podcast, para que se enamore, para que empiece su vida de oración. Si está empezando, lleva muchos años en la vida espiritual, dale las gracias que necesita para que esté muy cerquita tuyo. Te damos gracias por este momento y te pedimos que nos des un resto de santo día, y te entregamos y te consagramos cada palabra, cada espacio y los que se vienen de aquí en adelante. Y a ti, Santísima Virgen María, te pedimos que siempre nos acompañes y que nos curas con tu manto, y a todas las personas que escucharon este pequeño espacio que el Señor mismo ha suscitado. Te lo entregamos y consagramos con esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, esto fue Podcatólicos. Nos vemos en otra oportunidad. Bye. Gracias.